de dónde beber, porque ya no se ha renovado. ¿Qué es lo que pasó con la literatura mexicana? A ver, Jorge. Yo propongo una genealogía que podemos discrepar o podemos, ya ustedes discreparán mejor dicho de ella. En los años 50, que es el punto de partida que plantea Siliana, había una escuela que provenía esencialmente de contemporáneos. Es decir, se establece la estética de contemporáneos como un punto de partida porque en principio a Paz le interesa rescatar esa línea como su tradición. ¿Dónde se marca el canon de la poesía mexicana? El año de 1966, cuando se publica Poesía en Movimiento, ¿no? Y a partir de ese momento se plantean ciertas líneas poéticas que se establecen o que se entienden como las hegemónicas. Tenemos una línea que es esencialmente purista, que proviene de la poesía de contemporáneos, que es una poesía que no se contamina del exterior, es una poesía inmanente, que se acaba en sí misma, que se contiene a sí misma y que intenta jugar ante todo con las posibilidades del lenguaje, primero. Segundo, una poesía que en ese momento estaba en boga, que es el sentido de la poesía social, que Paz se burla de ella en Poesía en Movimiento, cuando antologa a la gente del Espiga Motiva, Sí. ¿no? Pero Pero que que estaba de allí. Lichín. ¿Mandé? Exacto, con el famoso juego de Lichín. Después de estos dos, digamos, grandes momentos que tenían que ver con lo que hace rato apuntaba Andrés, en el sentido de dos posturas muy claras frente a la realidad, que era casi un sentido de lucha de los buenos contra los malos, socialismo, comunismo, socialismo, capitalismo, etcétera, etcétera. 3. En los años 70 se desarrolla con toda evidencia una poética que tiende más hacia lo coloquial, hacia lo cotidiano, etcétera, etcétera. Y el arte por el arte. Y sí, pero vamos, digamos, son como los tres momentos que yo propongo como posibilidades estéticas en ese sentido. Y en los últimos, al menos 10 años, yo pensaría que hay una cuarta opción que surge, que es el uso de una renuncia a la totalidad del poema, es decir, una renuncia a que el poema sea una entidad completa y que se construye a partir de ciertos elementos que se retoman de la posmodernidad, es decir, el fragmento, el collage, la ironía, la deconstrucción del lenguaje, etcétera, etcétera. Yo propongo esas 4 líneas, como me parece con toda evidencia que ¿Y existen. tendrías un ejemplo de cada una de las líneas? Un ejemplo de cada una de las líneas. Pensando, por ejemplo, en la poesía, es que también en cada una de ellas hay como ciertas variantes, o sea, no son hegemónicas tampoco son como tan cerradas todas. Pero pensemos, el sentido me parece más claro de la poesía tradicional conservadora es Alicho Macero. El sentido de una poesía, de una poética social que en los 60 estaba representada por los espigos, yo al menos la veo, o la podría rastrear, porque además es un tema que me he dedicado a estudiar, en distintos poetas que van desde cierta parte de Fray Huerta, desde los propios espigos, desde González Rojo, Roberto López Moreno, inclusive el día de hoy, 2011, la veo en la poesía de Oscar de Pablo. ¿Qué es lo que Es muy joven. Ay, no. Es muy joven. Ay, no, Yo- man. ahí la- podemos discutirlo. Tengo que por supuesto. recular. Hagámoslo. O sea, por supuesto que está ahí para discutir. Pero yo lo propongo. Bueno, es que es ¿no? una tradición que ya se está O sea, siguiendo. yo lo estoy Es el planteando. primer súbdito de la tradición de ese momento, ¿no? Yo lo estoy planteando desde... Es una ideología. Está bien, a mí de cuenta está hablando que es una de las puntas de las ideologías, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero yo estoy planteando nombres para discutir. Okay. Tercero, el sentido de la poesía, de una poética coloquial, digamos, en ese sentido, una poética cercana a la realidad, se establece con cierta parte también de Fray Huerta, se establece con toda evidencia con Sabines, pasa por los infrarrealistas, pasa por Mario Santiago, pasa por una parte de Ricardo Castillo, al menos por la primera poesía de Ricardo Castillo. Cuarto, esta poesía que renuncia a la totalidad, que tiene un sentido que pudiera parecer como mucho más banal, mucho más contenido en sí mismo, propongo un nombre, Julián Herbert. Discutámoslo, pero lo propongo ahí, ¿no? Okay. Esos son los puntos que yo planteo. Entonces planteas a Pablo, a Discútanlo Castillo, todos los que quieran. a Herbert y a quién más.
Bueno, en Chumacero como antes. Bueno, que en paz Ahora, descanse. en esa Que misma el línea, infierno esté. O sea que planteas cuatro cosas, ¿no? Chumacero, algo más Oscar de cercano. Pablo y Ricardo Castillo y Julián Herrera. Algo más Ah, están cercano, en la UNAM, son doctor, maestro, bueno, doctor. algo más cercano, Pero ¿qué proyecto mueve? Son los- Crítica literaria, Sí. de poesía. O sea, no tienen Específicamente. ningún proyecto. Sí, 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 tenemos buen muchos encuentros. Pero, Mira, el me refiero Pero a eso no importa, publicación. Adriana, vamos a Sí lo otro. importa, Tenemos pero- 100 ensayos mira, el más académicos. el O más, sea, son ensayistas. Somos pero- ensayistas, ok. o sea, poetas. básicamente nuestro- Pero no sacan etcétera. ninguna publicación alterna. no. Nuestro principal proyecto es el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea. Ah, ok, perfecto. Es el principal. No tiene nada que ver con el periódico de poesía. Sí. Tenemos cierta, o sea, nosotros dos colaboramos en el periódico de ¿Y poesía. por qué no vino Eva Castañeda? Ella se va a Castañeda. Desde hace rato yo te veía. ¿Sabes qué pasó? Eva, ¿qué te pasó? Porque me pinté el cabello. Se va a Castañeda. Entonces, tal vez no me reconocí. Entonces, yo tenía un poco extraviada cuando llegaste, entonces dije, ok. Yo te Ahorita vi. me represento con Adriana. ¿Por ¿no? qué? Es su heterónimo de la otra que parece el otro Soy la heterónimo. A ver, Edita. Eva, ¿por qué? Bueno, ya sigamos. Todos tenemos de sus días, ¿no? ¿Qué pasa? Ok. Es más bonita. ¿Qué contestas? Sí, la verdad sí. Ya, amor Sí, después, dijimos que sin pelear y sin besos, por favor. Sí, ya. Bueno, entonces a mí me quedó muy claro las propuestas de los poetas que estás planteando, ¿no? Ok, nada más te actualizo el caso de Chumacero, que nos queda ya muy lejos. Pues no tan lejos, acaba de morir, o sea. Bueno, sí, tampoco pero me tan refiero, o sea, lejos. más cercano. Todavía lo pudimos haber pateado. Más cercanos en cuanto a edad, ¿qué te gusta? ¿Jorge Esquinca a lo mejor? ¿Qué ¿Se mantiene en es esa hijo línea? de Chumacero? Ujú, que se mantendría, O hijo digamos, de en esa Chumacero. línea. Me gusta más Rubén Bonifaz Nuño en el sentido clasicista y traductor. Sí, pero estoy y- pensando, o sea, Como si los ya, más si ya nos metemos en ese representativos. sentido, pensamos poetas más jóvenes. O sea, no esa vieja o algo. Ok. Sale. Sale y va corriendo. ¿Quién contesta ese torito? A ver, ¿en qué quedó? Sí, es que Yo hablaba quedó un de poco Leslie, se confuso, volvió. ¿no? O igual A mí me queda el asunto de la cada quien fragmentación. con la suya. O sea, mira, la bronca yo que veo respecto a lo. Bueno, y ni sin seguir tanto el punto, es que el asunto de la oralidad, Puedes o no Castillo, sí, o sea, a fin de cuentas, a mí no me gustaría seguir una entidad institucional como la que se está siguiendo, porque siento que de algún modo, o sea, hay un planteamiento, y siento que la fragmentación es un poco más compleja que eso. Porque a fin de cuentas la determinación de los posibles estilos todavía no está localizada, ¿no? A fin de cuentas ellos son como las posibilidades de la continuación, pero no estamos buscando la posibilidad de continuación, sino a fin de cuentas la posibilidad de la fragmentación. Perdón. Porque es lo que me decía la fragmentación. Perdón. La pregunta de Ileana fue, a partir de los 50 Bueno, que ellos pero- establecen. No, pero yo estaba continuando. Pero a partir deja de que los la 50. prosiga. Sí, claro, claro. A partir de los 50, ¿Qué propuesta estética conoces, has leído, crees que es fuerte realmente? Que Esa fue la podría- pregunta. O sea, a partir de eso. con unidad. ¿Qué hago? ¿Me voy descarada o hablo por nosotros? Yo voy. Bueno, yo creo que hay una, aparte de nosotros. Porque yo creo que el torneo de poesía viene muy fuerte, está replanteando muchos esquemas, está creando una reverencia, está golpeteando tanto que está creando un eco muy fuerte de muchos poetas y replicantes que están volviendo al torneo y lo están replicando. Sí, pero a su la manera. calidad de poesía es muy, muy criticable. ¿eh? Muy criticable, Sí. como siempre ha pasado en todos los concursos de poesía Exacto. y en todas las antologías lo Sí. podemos ver en general. Como el desprestigio de los mejores concursos de... Lo podemos ver en la antología esa de la incertidumbre que está haciendo Ali Calderón, Sí. lo podemos ver hasta en el mapa manantial- poético En el manantial decadente también está. y está en lo de Adán, que es otro proyecto que yo creo que a pesar de sus defectos también tiene validez, ¿no? El de Adán Echeverría, que también ha creado Sí, un por supuesto, movimiento por supuesto. porque está dando apertura a cierta cantidad de poetas que antes no se había visto, cuando había un canon tan cerrado. Ajá. O sea, no es presunción, pero tanto el torneo de poesía, aunque se puede demeritar su calidad, como puede ser lo de Adán Echeverría, que también se puede demeritar su Totalmente de calidad, pero ambos han logrado una apertura en la poesía que no se había Totalmente de logrado. acuerdo, Y totalmente. ahí está, a pesar de cualquier cosa, yo podría hablar de esos Ahora, movimientos. es natural que diga que estadísticamente crezca el número de poetas porque hasta hace 50 años éramos un país de analfabetos. Empezó toda una tradición del hacer, de todo mundo lee, se hace un país de lectores y entonces surgen un montón de núcleos en todo México
así, talleres literarios, después del de Donoso Pareja que se hizo, el de Juan Bañuelos, el de Arreola, son como los talleres primeros, y después se suelta una talleritis terrible en todo México, de tal manera que luego viene este señor Unzaín, creo, y hace la SOGEM, y luego sale la AEM antes de la SOGEM, o sea, todo eso esto es como parte de querer participar, el vértigo de los patos, esta cosa tan fea también que se volvió algo primero que surgió como algo bien opcional y de repente se volvió tan institucional que ahorita ya es totalmente con la culta, con Rocío Cerón y todo esto, ¿no? A mí no me parece mal, lo que me parece extraño es que no podamos sentarnos otra vez a hablar de estéticas, ¿no? Se puede hablar de presupuesto, se puede hablar de corrupción, se puede hablar de poetas que quieren tener el poder y el dominio, pero ¿por qué casi nadie, como bien dijo Adán Echeverría hace tiempo, la semana pasada en su Face, dice, pero ¿por qué no hablamos de poemarios? ¿Por qué no hablamos de poemas? Y me dices, ¿por qué no es válido mi poema? ¿Por qué me descartas nada más porque tengo beca o porque tengo un proyecto aparte? ¿Por qué nos descartamos tan fácilmente? Eso se me hace muy, muy extraño y complicado cuando deberíamos de hacer como críticas como en la época de los 40, Juan Larrea y todos estos, Cardoso y Aragón, que se agarraron a hacer ensayos serios, pero sobre obra, ¿no? No sobre personas. Ángel. Bueno, al respecto de que no se habla de estéticas en este tipo de reuniones, creo que hay una razón fundamental, trascendental, todo eso. Y es lo que ellos mismos dicen, ¿no? Estamos en el reino de la paráfrasis. Es decir, si ya hay una poética definida, que es la que te garantiza estar dentro del presupuesto, y lamento que vuelva yo al presupuesto, pero es que está basado en eso. Pues ¿sí? Oscar de Pablo ha Entonces sido beneficiado desde que salió. Tú parafraseas eso, haces una paráfrasis de eso y está garantizado que estás dentro. Es por eso que no podemos hablar de tendencias poéticas, ¿sí? No podemos hablar de grandes tendencias estéticas, excepto cuando se busca una cosa distinta precisamente a lo estético. Es decir, a lo que está establecido en el medio como algo estético. ¿De quiénes hablo? No sé, hablo precisamente de quienes no están siendo considerados ahí. Por ejemplo, de los infrarrealistas, ¿no? Que antes que una actitud estética tenían una actitud política, Aunque Said, una actitud en su asamblea de poetas jóvenes mete tres pero infrarrealistas. no quiero decir pues con eso que sean la gran opción estética. Quiero decir que en esos momentos ellos sí hacen un cuestionamiento, estético, y por eso, bien o mal, crean una tendencia, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo ahorita en gran parte de lo del ring poético. Hay mucha réplica, hay mucha paráfrasis también. El problema es cuando se vuelve eso, cuando se vuelve una